Hola, muy buenas noches a todos los que se han logrado conectar en este horario. Sabemos que vienen llegando algunos de sus trabajos y de sus estudios, pero qué bueno que estén acá. Mi nombre es Loreto Lacroix Oroztegui, soy la encargada orgánica de la Comisión de Derechos Humanos y Memoria de Convergencia Social, y nuestro conversatorio tiene por título Reforma a la Ley Antidiscriminación, Desafíos del Nuevo Consejo de Igualdad. Nos parece muy importante visibilizar em, lo que sucede en nuestras comunidades en especial, y para ello tenemos invitadas de lujo esta noche. Tenemos a Alba Rueda desde Argentina, tenemos a Matibal Cortés, a Jaime Fuentes y también a Erika Montesinos. Eh, si bien es cierto, el nombre de nuestro conversatorio tiene que ver con la ley antidiscriminación, también creemos que es muy importante saber los desafíos a los cuales nos podemos enfrentar y lo que se espera de esta reforma, que será votada a fines de mayo. Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Matibal Cortés. Soy del equipo político del Frente Diversidad y Disidencia Sexogenérica de Convergencia Social, uno de los partidos que está integrando la fusión del Frente Amplio. Como les dije, soy parte del equipo político, soy encargada de política nacional junto a Benjamín González y también Matías Marambio, y queremos partir dando el agradecimiento a todos quienes han contribuido con la realización de este conversatorio internacional en un momento en donde es tan necesario volver a refrescar la agenda en materia de no discriminación, que sabemos que es de especial interés no solamente de la población LGBT, sino que de todos los grupos históricamente discriminados. Así que agradecer especialmente también a la Comisión de Derechos Humanos del Partido Convergencia Social por todos los esfuerzos de coordinación para esta instancia. Y por cierto, también al Frente de Diversidad Sexual de Revolución Democrática, con quien hemos iniciado un exitoso proceso ya de unificación que va en plena marcha. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Max Naturali y soy el coordinador nacional del Frente de Diversidad de Revolución Democrática, pronto Frente Amplio, como aquí nos contó Matibal. Estoy celebrando enormemente esta instancia en que nos unimos en este momento esencial. Para nosotros es un momento igual de articulación vital, tanto como partidos de esta coalición, pero aún más como personas LGBT que estamos en constante disputa por nuestros derechos, que ante todo son derechos humanos, y sobre todo bajo una constante violencia estructural, ¿no? Avalada por los avances de grupos conservadores y también por el status quo, como todos, todas, todos sabemos. Eh, Quiero saludarles enormemente, sobre todo aquí a mis pares de Convergencia Social, también a la Comisión de Derechos Humanos que se hace presente a través de Loreto, a la audiencia en general que aquí está observando esta transmisión y siendo parte también de esta inquietud constante que tenemos como comunidad, reactivándonos todas, todos, todes, porque es muy necesario que nos reactivemos y que empecemos a buscar una nueva brújula, un nuevo norte político como comunidad LGBT. Y también quiero saludar a las distinguidas panelistas que nos acompañan el día de hoy. Así que muchas gracias también por permitirme estar acá y vaya para todos un gran abrazo. Hola a todos, mi nombre es Franco Fuica y voy a estar acompañándoles en la moderación de este conversatorio. Y para hacer un pequeño contexto de qué es lo que vamos a hablar hoy, nos repetimos al año 2002, hace ya 22 años, donde un grupo de organizaciones articuladas en el Foro por la No Discriminación presentó al presidente Lagos un anteproyecto de ley antidiscriminación que creaba una comisión resolutiva antidiscriminatoria. Sin embargo, cuando el gobierno presentó el proyecto oficial al Congreso de la época, en el año 2005, dicha propuesta quedó fuera. Y así la ley de antidiscriminación aprobada en 2012, después del asesinato de Daniel Zamudio, quedó sin institucionalidad a cargo de estos temas. Hoy, 12 años después, lejos de disminuir los hechos de discriminación, han aumentado. Y la ley se ha vuelto inaplicable en casos tan icónicos como el trágico lesbicidio de Nicole Saavedra en Limache. Por eso, en 2018 se presentó un proyecto de ley que hoy está cada vez más cerca de convertirse en realidad, de la mano de las indicaciones del gobierno, que crearían una primera institucionalidad para erradicar la discriminación
Y para conversar sobre ello, hoy nos acompañan varias personas, las voy a ir presentando gradualmente, pero en este momento quiero presentarle a mi querida amiga, compañera también, Matibal Cortés, que es, bueno, actualmente la asesora legislativa de la diputada Emily Schneider Videla por el Distrito 10 desde el año 2022, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde fue ayudante de su investigación en el Centro de Derechos Humanos. Dentro de su vinculación en los temas de género y de derechos humanos se remonta ya hasta al 2015, cuando fue asesora jurídica de la Asociación OT de Chile, organizando transdiversidades, y luego también entre el 2018 y el 2021, cuando migró hacia la Oficina de Diversidad y No Discriminación en la Municipalidad de Ñuñoa, de la que fue su encargada. Es también encargada de Política Nacional del Frente de Diversidad y Ciencias de Convergencia Social. Y ya partió con su presentación, así que Matibal tiene 10 minutos, te vamos a ir avisando cuando ese tiempo esté a punto de acabarse, un minuto antes, para que puedas ir cerrando. Gracias. Muchas gracias, Franco, que bacán poder estar trabajando juntos nuevamente, ahora desde la militancia. Bueno, a mí me tocó generar una introducción explicativa de lo que viene la reforma, así que sin más preámbulo, vamos a remitirnos desde cuándo nace este proyecto. Este es un proyecto de reforma de una ley vigente desde el año 2012, si bien el primer anteproyecto es del año 2002, presentado formalmente al Congreso en 2005 y luego aprobado el 2012. En todos estos años y hasta el año 2018 se había observado que la ley tenía una serie de limitaciones y por eso motivó a los senadores algunos ex senadores que aparecen en la pantalla a presentar esta moción, un proyecto de ley para poder reformarla. Es un proyecto cuyo primer trámite se desarrolló entre el año 2020 y 2021 en el Senado y ya está desde el 4 de mayo del año antepasado en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde ya fue aprobado por la Comisión de Derechos Humanos, por la Comisión de Hacienda, en virtud del informe financiero que dio lugar a la creación de la institucionalidad, lo vamos a ver al tiro. Y en ese segundo trámite hubo un total de 221 indicaciones, fue una tramitación de casi un año completo, y se prevé que esta reforma se vote en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados a fines de este mes. Em, ¿Qué es lo que viene desde el Senado y que también eran elementos que venían en el proyecto original presentado por esos senadores en el año 2018? Son las cosas que aparecen acá. Lo primero dice relación con el establecimiento de la prueba indiciaria en el procedimiento civil antidiscriminación. ¿Qué quiere decir eso? Actualmente se ha determinado que cuando hay casos de discriminación resulta muy complejo probarlos ante los tribunales civiles. Y eso ha dado lugar a que, siguiendo la tendencia internacional en materia antidiscriminatoria, se establezca un sistema que permita dar por probado los hechos a través de indicios. De modo que se comprende de esa manera la discriminación como una limitación al derecho de igualdad que debe ser la regla general. Como el derecho de la igualdad es la regla general, se considera que las distinciones son excepcionales. Y como son excepcionales, cuando se da una distinción que no está justificada o que es arbitraria, entonces hablamos de discriminación, una discriminación que puede ser de distintos tipos. Por tanto, como es excepcional la distinción, debe señalarse cuáles son los motivos por los cuales se está haciendo una distinción. Y si esos motivos son justificados, entonces vamos a considerar que no hubo discriminación. De manera que el sentido de la prueba indiciaria es que se puedan probar por qué hay justificación suficiente para generar una distinción frente a un principio general de igualdad. Es una cuestión un poco más técnica, pero que en la práctica ha impedido que se puedan ganar juicios de antidiscriminación. Otra cuestión muy relevante dice en relación con otra, que es lo segundo que aparece acá en la diapositiva, que es que actualmente solamente personas naturales pueden iniciar acciones contra otras personas naturales o jurídicas. De modo que afectaciones a un gran grupo de la población por situaciones de discriminación que afectan a un gran grupo de la población no pueden ser llevadas adelante a través de un juicio iniciado por organizaciones de la sociedad civil. Lo que busca la reforma, y esto fue lo que aprobó ya el Senado en el primer trámite, es que las organizaciones puedan iniciar juicios de manera similar a como lo hace las organizaciones de consumidores con ocasión de vulneraciones de las empresas de manera masiva a consumidores. Entonces, esto se hace a través de la figura jurídica del interés colectivo, interés difuso, a través de las cuales organizaciones, como decía, pueden iniciar juicios contra empresas o bien contra organismos del Estado o eventualmente también contra personas naturales que puedan generar actos masivos de discriminación.
También algo que se aprobó en el primer trámite es lo tercero que aparece en la diapositiva, que es la indemnización en el mismo juicio, es decir, anteriormente, o lo que existe todavía en la ley vigente, es que tiene que iniciarse un juicio aparte para poder solicitar algún tipo de reparación económica en el caso de que haya habido discriminación. En la reforma, lo que señala es que durante el mismo juicio se puede solicitar eso, de manera que esté integrado en todo el procedimiento de la ley. También se aprobó los distintos tipos de discriminación, similar a los que aparecen en la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que es un tratado internacional en el sistema interamericano, y también otras cosas como las medidas de reparación, a fin de promover capacitaciones, protocolos, disculpas públicas, también como parte de lo que puede dictar el juez durante el juicio. En el segundo trámite que ya terminó, estas fueron las cosas nuevas que se le agregaron, que son el delito de acoso discriminatorio, a fin de que aquellas situaciones en las cuales hoy día se mantienen impunidad y que no se pueden denunciar, como insultos callejeros, homofóbicos, racistas, o en general cualquier situación que actualmente no se puede denunciar por darse en un contexto callejero, la idea es que pueda haber un tipo de denuncia específica sobre ese tipo de cosas. También se ha consagrado el derecho de aclaración a fin de que cuando ocurran situaciones de discriminación, ya sea en medios masivos de comunicación o por redes sociales, la entidad que tiene publicado ese tipo de actos o de publicaciones discriminatorias esté obligada a poner una nota que señale que esa misma publicación está siendo objeto de un juicio antidiscriminación. Otra cuestión relevante que me gustaría mencionar es la prohibición de contratar con el Estado a los condenados de discriminación, porque no tiene sentido que el Estado esté, por una parte, invirtiendo en una institucionalidad discriminatoria, que es lo que vamos a ver de inmediato, y que, por otra parte, esté al mismo tiempo financiando a instituciones que repercuten en producir discriminación. Y bueno, como les decía, otra cuestión muy relevante que se viene solicitando desde el año 2002 es la creación de lo que en esa época se le llamaba la Comisión Resolutiva Antidiscriminatoria. Eso fue una demanda permanente en las organizaciones de la sociedad civil para poder prevenir la discriminación, y no se ha hecho realidad hasta ahora, el año pasado, que con ocasión del Día del Orgullo se incorporan indicaciones desde el gobierno para poder crear una institucionalidad antidiscriminatoria que tendría dos partes. Lo primero sería una división y la segunda parte sería un consejo. Vamos a partir viendo la división. La división de igualdad y no discriminación estaría ubicada dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y estaría compuesta por 13 profesionales de distintos ámbitos. El objetivo principal o las atribuciones que tendría esta división de igualdad sería implementar políticas públicas antidiscriminación, capacitar a funcionarios y funcionarias públicas y también producir campañas comunicacionales que vayan en el sentido de sensibilizar y concientizar acerca de la discriminación que sufren distintos grupos históricamente afectados por las diferenciaciones injustificada. Y también orientar a víctimas de discriminación. Y ponemos acá el acento que es orientar, dado que no está establecido que esta institucionalidad pueda hacer representación judicial. Eso se está tramitando en otro proyecto de ley, que es aquel que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, que vendría a reemplazar las corporaciones de asistencia judicial que han tenido, como sabemos, un funcionamiento muy deficiente desde su existencia. Y el objetivo del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia es que todas las personas que no tienen la capacidad de poder pagar un abogado propio o privado, puedan igualmente acceder a tribunales y a denunciar distintas situaciones, incluidas situaciones de no discriminación. La segunda patita de esta institucionalidad antidiscriminatoria sería un Consejo de Igualdad y No Discriminación, que estaría compuesto por 14 representantes de distintos ámbitos del Estado y la vida pública, ya lo vamos a ver, pero este consejo tendría funciones diferentes. Vamos a ver acá cómo está compuesto el Consejo de Igualdad y No Discriminación. Serían 3 miembros del Poder Ejecutivo, que sería la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Subsecretaría General de Gobierno. Aquí me detengo porque el sentido que la Subsecretaría del Ministerio SGGO, o de la Vocería de Gobierno, como se conoce típicamente, es que esta Subsecretaría tiene un rol muy esencial en las campañas para prevenir la discriminación. De hecho, el año pasado, a fines del año pasado, salió una campaña que se llama En lugar de violencia, respeto, en donde se promovió también la prevención de actos de discriminación. Entonces, por eso está integrado dentro de los 3 miembros del Poder Ejecutivo que compondrían este Consejo de Igualdad y también la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género. Por parte del Poder Judicial habría un representante denominado por el Pleno de la Corte Suprema, habrían 2 representantes del Congreso, digo, un senador de la Comisión de Derechos Humanos y un diputado o diputada de la Comisión de Derechos Humanos también de la Cámara. Habría un representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, uno de la Defensoría de la Niñez, y habrían 6 representantes de la sociedad civil que se elegirían democráticamente en virtud de un registro de organizaciones de una manera muy similar a cómo se eligen actualmente los 2 consejeros de la sociedad civil del INDH.
sería un sistema bastante similar. Entonces, como veíamos, las funciones que tendría este Consejo de Igualdad ya no sería implementar las políticas públicas como habíamos visto antes, sino que recomendar políticas públicas que eventualmente podría llevar adelante ya sea la División de Igualdad y No Discriminación desde la Subsecretaría de Derechos Humanos o bien otras reparticiones del Estado. También tendría un rol muy importante en colaborar en la propuesta del Plan Nacional de Derechos Humanos, que de hecho contiene, cuando se creó el Plan Nacional de Derechos Humanos, una indicación específica respecto a que se debe promover un capítulo específico a prevenir la discriminación. Entonces, en particular sobre esa materia debería pronunciarse este Consejo de Igualdad y No Discriminación. También puede opinar respecto al funcionamiento y al resultado o no de las campañas comunicacionales y también oficiar a distintos organismos públicos sobre la implementación de normativa antidiscriminación. En honor al tiempo, yo me voy a quedar hasta acá. Acá estoy mostrando cómo está compuesta la Comisión de Derechos Humanos, que costó mucho que salieran. Acá solamente voy a exhibir una de las votaciones en las cuales logramos llegar a acuerdo respecto a una serie de materias en la definición de la ley de lo que entiende por discriminación. Y acá también solamente estoy exhibiendo un artículo que se aprobó, un inciso que se aprobó en la Comisión de Derechos Humanos, que creemos que podría limitar enormemente el funcionamiento de la ley. Ahí estamos viendo quiénes votaron a favor y en cuadrado rojo aparece quienes propusieron esa indicación. Esperemos que esas cuestiones puedan irse resolviendo en la votación en sala, que sería a fin de mes. Así que yo me quedo por ahí hasta ahora a fin de poder dar espacio a la conversación sobre este asunto por parte de los demás invitados. Eso. Muchas gracias, Matibal. A mí me parece que está súper interesante que podríamos, quizás a la vuelta de todas las intervenciones, ver si es que hay alguna pregunta en la cual podamos profundizar más sobre esto. Así es que vamos con nuestra segunda invitada, eh, mi compañera Erika Montesinos. Ella es periodista, es licenciada en comunicación social, es una activista lesbiana feminista con más de 20 años de trayectoria. De hecho, fue una de las primeras personas que yo conocí en el activismo en esos tiempos. Creadora de la revista digital Lésbica Rompiendo el Silencio, o RS Magazine, el año 2002, y también es editora de la versión impresa entre los años 2008 y 2010. Posteriormente funda la agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, de la cual fue su coordinadora entre los años 2014 al 2022. Se postuló como candidata a diputada por la zona norte de Santiago el año 2021 y estos últimos años se ha desempeñado profesionalmente en el ámbito público y justamente, Erika, es de eso lo que queremos conversar, porque ahí hay una pregunta que nos surge, ¿cierto?, después de lo que nos cuenta Matibal, y es ¿cuáles son las posibilidades de articulación entre un departamento, ¿cierto? El lugar donde tú trabajas, ¿cierto? Que es la Municipalidad de Santiago, como encargada de la Oficina de Diversidad Sexual. Entonces, ¿cuáles son estas posibilidades de articular un departamento municipal antidiscriminación y la nueva división de igualdad de la Subsecretaría de Derechos Humanos? Así que, ¿dónde estás, Erika? Acá estoy. Ahí está la pregunta, cuéntanos, ¿qué opinas? Ok, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, en realidad, frente a la pregunta que me plantea Franco, yo llevo ya 2022, 2023, 2024 que estoy ahí a cargo del Departamento de Diversidad, también junto a mi compañero Franco. Y bueno, dentro de estos años que he estado ahí, obviamente que ha sido toda una transición luego de haber estado también tantos años en el activismo, 100%. Hoy en día igual me sigo dedicando al activismo, pero obviamente que en menor medida. Pero es como haberse pasado al otro lado de la mesa, ¿no? O sea, es decir, pasarse al lado de la institucionalidad, tan cuestionada muchas veces, tan vapuleada, ¿cierto? Donde generalmente hay amores y odios hacia la institucionalidad y también se le exige mucho más respecto a las respuestas que al menos yo estaba acostumbrada también en el activismo. Entonces, bueno, esto ha sido para mí una experiencia muy importante porque si bien también estaba desde el lado del activismo y siempre, digamos, exigiéndole también, y como debe ser, ¿no? No digo que no se tenga que hacer, exigiéndole a la institucionalidad respuestas, ¿cierto?
y creo que está muy bien que se haga. Sin embargo, he aprendido a conocer también cómo funcionan las cosas, ¿no? Obviamente que desde adentro también surgen críticas, pero siento que también si es que se diera la eventualidad de esta institucionalidad, lógicamente que tendríamos que ver, ¿no? Quienes estamos y quienes siguen en las organizaciones, cómo poder articular de esta manera, ¿verdad? ¿Cómo podemos de esta manera llegar, ¿no? a terminar o a avanzar, ¿no? en todo lo que es los discursos de odio también, en todo lo que es la no discriminación, la no violencia? ¿Cómo pueden estas dos entidades converger? Y bueno, y lo que he aprendido ahí es que siempre tiene que haber una mirada interseccional, transversal. Es decir, no solamente nosotros llegamos, por ejemplo, al Departamento de Diversidad Sexual, obviamente que nuestra prioridad, ¿cierto?, son nuestras comunidades, pero también hay todo algo construido dentro de la institucionalidad. Hay algo que está ahí, digamos, enraizado, digamos, o sea, me refiero a algo que está desde muchos años, funcionarias y funcionarios que tienen un montón de años ahí. Y muchas de ellos y ellas tienen una manera de hacer las cosas. Tienen una manera también de tratar también a las personas. Y ahí es como nosotros nos hemos encontrado, ¿verdad? Con funcionarias y funcionarios que muchas veces no comprenden lo que son las comunidades LGBT, no comprenden los conceptos, ¿verdad? O los confunden o realmente no saben qué tratamiento dar. Por ejemplo, nos han dicho en varias oportunidades que incluso que les da miedo tratar, ¿verdad?, con las personas LGBT que llegan, por ejemplo, al municipio porque no saben cómo tratarlas o tienen miedo a este tema de que los vayan a denunciar, ¿cierto? O tener problemas. Entonces, claramente lo primero que llegamos a hacer ahí, primero es hacer una difusión también respecto a los conceptos de diversidad, pero también tratar de estas capacitaciones y charlas, que es muy lento, no es la solución de todo. Yo sé que muchas organizaciones, y porque yo también lo hacía, ¿no? En la agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, donde fui coordinadora durante 8 años, también hacíamos charlas y capacitaciones, sobre todo en salud sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero capacitar, como yo les decía, es un proceso lento. Y dentro de las instituciones, ¿cierto? Llevar esto a cabo es una tarea compleja, pero sí, obviamente que necesaria. Entonces, yo creo, a lo que quería llegar, que una de las primeras articulaciones que hay que hacer, ¿no? Es tener, digamos, claro de qué manera puede esta institucionalidad también capacitar a sus funcionarios y funcionarias. No solamente hacerlo una vez, que era una exigencia también de la ley antidiscriminación actual, ¿cierto? Ahí Matival me puede ayudar a aclarar eso, que era una exigencia también, y que fue una exigencia también incluso en el fallo de la jueza Karen Atala, que fue un compromiso del Estado, capacitar a todas y todos los funcionarios de los distintos estamentos. Obviamente que eso tiene que tomar muchos años y tiene que ser continuo. No tiene que ser una vez o una vez a las 500, sino que tiene que estar dentro de los planes de trabajo, dentro del enfoque que tiene que tener quizás determinado servicio, determinado, digamos, ministerio. Sabemos que algunos ministerios lo han intentado. Entonces creo que tomando ese ejemplo, esa articulación se podría llevar a cabo de lo más bien, digamos. O sea, sigo insistiendo que es algo lento, que no es algo rápido, pero siento que es una manera donde se podría articular. Y también, obviamente, eso nos va a ayudar a llegar a tener un mayor acercamiento, ¿verdad? Las organizaciones y también quienes estamos en la institucionalidad actualmente para ir en apoyo y en ayuda, ¿verdad? Frente a situaciones que se presenten. Entonces, creemos, ¿verdad?, que esta nueva subdirección que se podría crear, entonces podría establecer estos, ¿verdad?, estos nexos, ¿cierto?, a través de estos funcionarios que ya están capacitados, que ya comprenderían también la situación y poder llegar de mejor manera. Sigo insistiendo, creo que hay una gran deficiencia y creo que esta institucionalidad que se podría formar podría entonces tener como una misión primaria levantar esta coordinación, pero siento que es importante también el que los funcionarios y funcionarias logren, ¿cierto?
tener este enfoque que cuesta un montón. Yo he sido parte, y también mi compañera acá, Franco, que también estamos en el departamento, cuesta de todas maneras, no es algo fácil, no es llegar y hacerlo. Entonces, creo que hoy en día se podría establecer eso, siempre, ¿verdad? Tratando de establecer que esta institucionalidad, esta subdirección, o no sé cómo decirle, ¿no? O esta institucionalidad que se pretende levantar, podría entonces articular desde ese enfoque, es decir, que cada ministerio, cada oficina tenga el enfoque de derechos humanos de las disidencias y diversidades. No sé si hay algo más que pueda agregar o al final son las preguntas, pero me quedo atenta. Super Erika, muchas gracias. Sí, podemos ocupar este tiempo, que no tomaste todo el tiempo que tenías, pero podemos ocuparlo quizás al final para responder algunas preguntas que ya están surgiendo en la cajita de comentarios. Así que muchas gracias. Y entonces seguimos con esta conversación. Y quizás alguien que está un poquito más cerca de esta discusión, dado que esta discusión se está dando, digamos, en el corazón también de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, tenemos, ¿cierto?, a nuestro invitado Jaime Fuentes, que es el Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región metropolitana. Él fue el asesor jurídico de Gael Jomans, fundador del estudio jurídico Andrade Fuente y Leiva Abogados, profesor de Derecho en el programa para niños con talentos académicos PENTAUSEC. Así es que yo le doy la bienvenida a Jaime y quiero aprovechar de preguntar qué limitaciones enfrenta hoy una serie de justicia en la erradicación de la discriminación que pudieran ser abordadas por la nueva división de igualdad de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Sí. Muy buenas tardes a todos, todas, a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias también por la invitación para poder conversar un tema tan importante como es la creación de esta división y sobre todo cómo esta va a impactar dentro de la misma institucionalidad que hoy en día impera en nuestro Estado. Lo primero que me gustaría abordar es qué es un Seremi, qué es lo que hace. Creo que es fundamental, porque también de eso nos vamos a ir anclando en por qué es importante la creación de esta división y cómo va a impactar regionalmente en cada uno de los territorios. Lo primero, los Seremis somos la representación territorial en cada una de las regiones de los respectivos ministros. En este caso, yo soy la representación del ministro de Justicia dentro de la región metropolitana, así como mis demás colegas están en cada una de las regiones y nos encargamos de implementar y coordinar a los servicios dependientes o relacionados del Ministerio de Justicia y sobre todo en fiscalizar la implementación y la adecuada implementación de las políticas públicas que se elaboran desde el Ministerio de Justicia. También nosotros estamos constantemente pendientes de cada uno de las comunas de las regiones que nos corresponden a nosotros para poder elevar también esas solicitudes cuando ya correspondan en proyectos de ley o en políticas públicas mucho más grandes hacia los mismos subsecretarios, ya sea la Subsecretaría de Derechos Humanos o la Subsecretaría de Justicia o al ministro propiamente tal. Habiendo aclarado eso, el tiempo en el que nos encontramos nosotros hoy en día, eh, tenemos que establecer que el trabajo que hemos podido abordar desde en materia de diversidad y disidencias sexogenéricas se ha desarrollado con la falta de un profesional encargado de poder informar o asesorar a las víctimas, que es algo que se viene a hacer cargo también esta nueva división, pero por sobre todo nosotros lo hemos tratado de implementar en cada uno de los servicios desde la iniciativa particular e incluso desde las instancias de comisión de género, algo que debiese ser una política pública que se podría elaborar de una manera mucho más institucional a lo largo de la Subsecretaría de Derechos Humanos. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de la creación de esta nueva división, de esta institucionalidad que proponemos en la reforma de la ley antidiscriminación, se enfoca en que estos agentes técnicos que van a formar parte de la división van a asesorar técnicamente a cada uno de los Seremis de las respectivas regiones, pero por sobre todo también van a poder entregar información de orientación hacia las víctimas, ya sea en los diversos programas que tenemos disponibles para efectuar una debida protección o prevención de ellas, como también la debida representación jurídica en los casos que sea necesario para poder fortalecer el acceso a la justicia también de estos grupos. Lo importante
es que hoy en día nosotros podemos contar con esta reforma con un equipo técnico que nos va a permitir generar una adecuada implementación en materia de prevención y educación en materia de antidiscriminación en cada uno de los organismos públicos y sobre todo en cada una de las regiones, entendiendo que las realidades que mantienen en las regiones de nuestro país son bastante distintas y sobre todo los trabajos a implementar son bastante diferenciados entre ellos. Por lo tanto, es sumamente importante que esta división venga a reforzar la Subsecretaría de Derechos Humanos, que de esa manera podamos hacer una bajada con un plan institucional en materia de trabajo de diversidad y disidencia y sobre todo en trabajo de antidiscriminación y así poder también contar con una asesoría externa que nos permita generar mejores instancias y mejores trabajos de coordinación intersectorial con el Estado para poder dar una respuesta adecuada a todas las personas que hoy en día lo requieren. Así que en este sentido, las limitaciones actuales que nosotros tenemos no son, a ver, nosotros no tenemos un mandato legal para poder andar fiscalizando o generar control con respecto a la ley de antidiscriminación, pero sin embargo, con la creación de esta división vamos a contar con una política que podríamos generar e implementar y sobre todo generar un acuerdo intersectorial con los diversos sectores, ya sea salud, trabajo, género o incluso las mismas municipalidades. Aquí, a modo de ejemplo, nosotros desde la Seremía de la región metropolitana hemos estado en una constante conversación con organizaciones de la sociedad civil, con los municipios, con la red de municipalidades, con la red diversa y sobre todo también con los diversos organismos estatales para poder generar un adecuado avance en la implementación de medidas administrativas que vengan a dar una adecuada protección hacia la comunidad LGTBIQ+, e incluso hacia los grupos de especial protección. Ya entendamos que esta ley también va a ir a proteger no solo a la diversidad y disidencia sexogenérica, sino que también a los grupos que históricamente han sido excluidos. Así que en ese sentido nosotros estamos bastante al pendiente de la discusión legislativa que se pueda desarrollar, estamos bastante esperanzados de que esto se apruebe lo más pronto posible para ya comenzar con la implementación de esta división técnica y de esa manera ya tener a disposición de las víctimas de discriminación un agente que las pueda orientar, que las pueda informar, de dar una respuesta adecuada por parte del Estado y sobre todo de poder generar planes y políticas públicas que vengan en una mayor prevención, pero sobre todo protección de aquellos que más lo necesitan. Así que en ese sentido, las limitaciones hoy en día son muchas, nos falta gente, nos falta recursos, pero con esta ley también nosotros esperamos contar con esos recursos humanos para poder ir avanzando en un Chile que efectivamente erradique la discriminación arbitraria y por sobre todo también seamos partes todos, todas y todes. Así que eso es como lo que yo puedo agregar por parte de la pregunta. Sin embargo, solo como dato a la causa, hemos estado trabajando codo a codo con la Subsecretaría de Derechos Humanos para poder avanzar lo antes posible en la implementación, en las capacitaciones, como mencionaba una compañera panelista anterior, hacia los funcionarios públicos y sobre todo en cómo atender a las personas que sean víctimas de discriminación arbitraria, en cómo recibirlo y sobre todo cómo dar respuesta a sus inquietudes y solicitudes. Así que en ese sentido, estamos trabajando constantemente por mejorar la forma en la que nosotros estamos respondiendo como Estado, pero también en comprender que al ser una vulneración de los derechos fundamentales, cuando ocurre un acto de discriminación arbitraria, es relevante que esta institucionalidad y sobre todo que esta política pública está a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos y está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que nosotros podamos hacer una expresión territorial en cada una de las regiones y en cada una de las comunas que sean necesarias. Muchas gracias, Jaime. Gracias, sobre todo porque diste mucha información en muy poco tiempo. Y vamos a continuar, vamos a dejar las preguntas para el final, ya nos están llegando algunas preguntas, pero ahora yo tengo el honor de presentar a una persona muy linda que yo la considero una amiga, ya nos conocemos ya hace hartos años y es una tremenda activista también. Ella es Alba Rueda, ella es una activista trans de la organización social Mujeres Trans de Argentina. Alba fue la primera representante especial sobre orientación sexual e identidad de género del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación Argentina y la primera subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación.
en el momento fundacional del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Alba también ha impulsado diversas políticas para la inclusión e integración de personas LGBTI+, para el fortalecimiento de políticas de salud, erradicar prácticas de violencia institucional y laboral, promoción del empleo de la población LGBTI, QNB+. Ella trabajó activamente en la promoción e implementación de la ley de cupo laboral trans travesti o travesti trans y creó el primer programa de fortalecimiento para la población travesti trans en Argentina. En su rol como representante especial, en su rol como representante especial sobre orientación sexual e identidad de género en la Cancillería de Argentina, se ocupó de la promoción del empleo trans en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Participó en numerosas actividades internacionales de derechos humanos, promoviendo el reconocimiento de derechos de las personas trans y la descriminalización de las personas LGBTIQAN+. Su trabajo fue reconocido a nivel mundial, tanto así que el año 2021 la BBC la nombró como una de las 100 mujeres que juegan un papel para reinventar la sociedad, la cultura y el mundo. Luego, al año siguiente, la revista Time le incluyó en la lista de Time 100 Next 100 líderes del futuro. El 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos de América distingue a Alba Rueda con el premio Women Courage Awards como una de las mujeres con valentía por su trabajo en la política exterior y su activismo trans. En su recorrido laboral, trabajó 12 años en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ambos organismos dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y ahí es donde radica justamente la confluencia de por qué queremos hablar con Alba y por qué este tema nos parece súper importante de saber qué es lo que pasó en Argentina, cómo fue, qué se hizo, qué consejos nos da para ver cómo lo hacemos nosotros mejor. Y justamente, la pregunta es, ¿qué limitaciones enfrentó el INADI en el trabajo de prevenir y erradicar la discriminación en Argentina? ¿Existió un interés transversal por parte de todos los grupos históricamente discriminados en esta institucionalidad? ¿O fue principalmente del movimiento LGBTIQN+? ¿Y por qué? Alba, cuéntanos, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Franco. Sinceramente estoy muy feliz de poder acompañar esta iniciativa legislativa que tiene como fin desarrollar no solamente un marco normativo, sino también comprender que es imprescindible tener políticas públicas e institucionalidad que luche en contra de la discriminación en todas sus variables. Y en ese sentido, la invitación que me hicieron para poder sumarme en la voz de la experiencia que desarrollamos en Argentina sobre las políticas antidiscriminatorias y especialmente comentar el desarrollo de la institución del INADI, bueno, para mí es un profundo orgullo. Fue la primera institución del Estado en donde trabajé. Empecé en el año 2006, hace muchos años, y trabajé hasta el año 2019. Entonces, lo que primero quiero decir es que cuando ingresé a trabajar en el Instituto contra la Discriminación en Argentina, hubo varios años de desarrollo de políticas públicas y también de una receptividad. El INADI es una institución que tiene casi 30 años en Argentina trabajando. Se creó por ley, se creó también a partir de una ley de actos antidiscriminatorios. Y mi primer rol fue ser coordinadora de un área que vinculaba las denuncias por discriminación, los reclamos por discriminación y las políticas públicas que se generaban en el Estado. Durante muchos años yo fui coordinadora del 0800 del INADI, generando este puente de escucha entre un equipo que asesoraba sobre situaciones de discriminación a las personas que llamaban a un número de teléfono y los servicios que brindaba no solo el INADI, sino también el Estado en materia de política pública. Entonces, la primera lección aprendida de esos años de trabajo como coordinadora del 0800 ha sido saber que no basta con tener la mejor ley de actos discriminatorios. Sabemos que la ley de actos
antidiscriminatorio es un registro, es la cristalización de una agenda política, de un debate en un momento dado de nuestra sociedad. Y que no basta para, incluso la mejor ley de actos discriminatorios no basta para tener el resultado en nuestra sociedad. Es un paso adelante, por supuesto, sobre todo si involucra al Poder Judicial, medidas reparatorias, bueno, las modificaciones que están buscando desarrollar, sin duda mejoran la calidad de la ley que se desarrolló en el año 2012, pero a partir de ese crimen brutal que sucedió y que conmovió a toda América Latina, que es el de Daniel Zamudio. Yo hago esa mención porque no me parece un hecho aislado de la vida social, no solamente la creación de la normativa, sino también la necesidad de que existan políticas públicas activas que permitan el trabajo no solamente en la sociedad, en la prevención, en la promoción de los derechos, en la prevención de las violencias, en los cambios culturales que se tienen que dar para que vivamos en una sociedad con mayor igualdad, con mayor justicia, con mayor inclusión de los sectores históricamente excluidos, que cambien las lógicas también del Estado, y este es el otro gran aporte que tiene el INADI, ¿no? Una revisión activa de las lógicas binarias, heterosexistas, de desigualdades jerarquizantes que generan arbitrariedad, pero muchas de esas arbitrariedades también son prácticas discriminatorias. Entonces, me parece que hablar de discriminación como concepto social digamos, es sumar una serie de intersecciones, de variables sociales que hacen a la vida dinámica de una sociedad. Entonces, la lección aprendida que desarrollamos en aquel momento es que no basta con tener la mejor ley, sino trabajar activamente y comprometernos para que cambien estas prácticas con organismos que intervengan en la materia. Por eso subrayo mucho del contenido que se plantea acá, no solo en el Plan Nacional de Derechos Humanos, sino la recomendación de este Consejo de Igualdad y No Discriminación para las políticas públicas, poder tener una revisión activa sobre las campañas y también el rol de los medios de comunicación. A lo largo de esos años, por ejemplo, uno de los aportes del INADI más significativos a la vida social argentina, que nos generó mayor igualdad, ha sido la participación del INADI, por ejemplo, en la campaña de matrimonio igualitario. La sociedad civil en el año 2010, más, digamos, un sector aliado de los partidos políticos, presentamos diversos proyectos sobre matrimonio entre personas del mismo sexo. Y el rol del INADI, no solamente en el trabajo activo de la prevención o del abordaje de las desigualdades y las violencias, sino también acompañando la posición de los derechos humanos sobre el reconocimiento y la igualdad de derechos entre personas del mismo sexo, es que promovió con la campaña de matrimonio igualitario una de las claves que me parece que han cambiado la sociedad argentina para mejorar, para ser mejor como sociedad. Y me quisiera quedar con una de las frases que se dijeron en aquel momento, y es que cuando se reconocen derechos, toda la sociedad avanza, y que reconocer derechos no significa quitarles a nadie los derechos, sino a lo sumo, digamos, generar una mayor distribución, no de derechos, sino el reconocimiento de derechos, una mayor distribución de oportunidades para una vida en sociedad. Y el punto de partida de esas sociedades más igualitarias tiene que ver con reconocer la diversidad que constituimos en nuestras sociedades, no solo sobre las personas LGBTIQ+, sino las personas migrantes, el trabajo sobre el racismo, el trabajo sobre pueblos originarios, el trabajo sobre discapacidad, sobre las personas con discapacidad. Entonces, a la pregunta de Franco, la verdad es que no solo se necesita una política activa, sino un compromiso de la sociedad civil que
tenga como finalidad también la prevención, la protección, el señalamiento de todo lo que falta en términos sociales para llegar a una sociedad más igualitaria. Hoy en Argentina, nosotras estamos en un nuevo gobierno, el gobierno de Javier Milei, y esto significa que el desarrollo de muchas de las políticas públicas que se fueron conquistando y que fueron creando mayor democracia, hoy se encuentran en jaque en virtud de su posición política e ideológica y de haber señalado directamente al INADI como responsable de promover determinadas ideologías. Antes de ingresar a esta actividad, yo estaba viendo noticias sobre los debates que se dan hoy en Argentina y lamentablemente tengo que decir que la dinámica social también amplifica voces que antes no tenían, ocupaban la pantalla más protagónica de los medios de comunicación y que hoy abiertamente escuchamos a personas que hablan en contra de los derechos de las personas LGBTIQ+, o en contra de las personas con discapacidad, y me parece que hace falta justamente tener una dinámica muy activa sobre lo que significa la posición y la posibilidad de que las instituciones de defensa de los derechos humanos tengan una actividad consciente, una protección activa. Por eso no me sorprende que en un gobierno de extrema derecha como el de Javier Milei en Argentina, uno de los primeros targets, de los primeros puntos de ataque sea a las instituciones de derechos humanos a la que recurrimos los grupos más vulnerados de nuestra sociedad para pedir justicia, para reclamar también políticas públicas que prevengan y que cambien las lógicas que generan violencia, violencia física, violencia simbólica, y que efectivamente no solamente los grupos LGBTIQ+, sino también otros grupos sociales que sí vivimos la discriminación y la violencia. Las herramientas que tenemos son estas, son poder contar con instituciones que comprendan y que sitúen en el eje de las lógicas del Estado las agendas postergadas o las lógicas que generaron esa desigualdad. Entonces, a lo que quiero reafirmar y sumar es que hace falta que en momentos tan crueles, tan crudos como los que estamos viviendo en Argentina, las políticas que hablen de derechos humanos tienen que encontrar cauce en los estados democráticos. Y este encauce o este cauce muchas veces tiene que ver con el compromiso de organismos que puedan proteger a los grupos más desventajados histórica y socialmente. No hablo solamente en términos de derechos, sino también de condiciones de vida. Muchos de los efectos, yo soy una persona trans que conoce su comunidad y que en ese conocimiento puedo decir que hay muchas personas trans que en Argentina que no tuvieron oportunidades de completar una formación en los ámbitos educativos debido a la discriminación, debido a la falta de oportunidades laborales y que no cuentan actualmente con una alfabetización jurídica sobre derechos humanos para saber por dónde encauzar un reclamo que atenta contra su vida, que atenta contra el desarrollo de sus derechos más básicos. Y que instituciones como la del INADI han permitido muchas veces ser un eco de amplificación de estos reclamos y poder tener una producción no solamente de protección sobre casos individuales, sino también análisis sobre estos fenómenos de discriminación estructural y de discriminaciones múltiples que se dan. Entonces, yo celebro que sea el momento hoy en Chile en donde se estén trabajando actualizar una ley
de antidiscriminatoria, que tenga que ver y se asiente en las dinámicas de nuestra sociedad y que se pueda contar no solamente con un consejo, sino también con una subdirección o la institución que ustedes encuentren para dialogar, pero que tenga un rol y un protagonismo importante y que genere una concientización que lleve a mayor igualdad a la sociedad. La desigualdad en América Latina, la desigualdad en Argentina, da cuenta de que muchos de estos problemas tienen que ver justamente con la indiferencia, la omisión del Estado. Y me parece o la negligencia del propio Estado. Entonces, modificar esto desde instituciones que promuevan la igualdad, como esta figura de la subdirección o del Consejo de Igualdad, o del rol y la amplificación que se da a la sociedad civil en estas instituciones, o en la modificación de la ley, a mí me parece que es imprescindible para poder contar con una sociedad que hable en toda su diversidad y que genere un cambio cultural que es necesario para hablar de derechos humanos. Así que bueno, ustedes seguramente ya cuentan con un estado de situación, lo que los organismos internacionales, EDAW, la EPU, Naciones Unidas, en sus distintas acciones han dicho y han observado sobre la ley antidiscriminatoria en Chile, y me parece que es el momento de dar un paso adelante para romper una estructura de la desigualdad, comprometiendo en las políticas públicas no solamente al Estado, sino también a la vida social chilena. Así que bueno, mi intervención es esa, es subrayar lo imprescindible que es contar con políticas públicas y además que no va a haber nunca una justicia solo en términos normativos si no hay una traducción comprometida de las instituciones, tanto judiciales, pero también del Ejecutivo. Y por supuesto, el rol de la sociedad civil en el abordaje de situaciones concretas. Así que bueno, este es mi panorama, este es el aporte, esta es la palabra que tengo para sumar, y creo que prueba del gran desafío que tenemos por delante lo da Argentina en un sentido negativo, porque efectivamente cuando llegan voces que buscan aplanar derechos y generar una sociedad elitista para generar mayor desigualdad, los primeros ataques van a los organismos de derechos humanos. Entonces, es el momento para que Chile tome también esa experiencia y proteja esta ley y proteja su visión de los derechos humanos, reforzando la democracia en la protección de toda su ciudadanía. Así que bueno, deseo toda la fuerza a que se apruebe la ley, a que incorpore las modificaciones actuales, y por supuesto cuentan con la sociedad civil, con nosotros, que vamos a acompañar y vamos a celebrar que Chile dé un paso más en materia de derechos humanos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de comentar la experiencia argentina. Muchas gracias, Alba. Un placer escucharte. Igual también aprovechar de enviar condolencias a las compañeras y compañeros y compañeras de Argentina. Han sufrido un ataque muy fuerte en los últimos días a través lo vimos acá y nos generó mucho dolor también. Y entendemos que son respuestas de la gente a una política terrible en relación a las personas LGBTI. Yo quiero decir solamente que si no lo saben, seguramente que sí, pero para quienes están acompañando y no lo saben, hubo el ataque de una bomba Molotov en la vivienda donde estaban habitando 4 compañeras lesbianas, 2 han fallecido, y esto no son temas casuales. Los discursos de odio generan prácticas de odio en la vida social, y por eso hace falta detenerlos con mensajes sobre derechos humanos. Hoy lamentamos y pagamos con sangre
con la muerte de 2 compañeras y una tercera que está luchando por su vida, porque realmente no han parado los discursos de odio desde la campaña presidencial hasta acá. Y entonces por eso agradezco la solidaridad y creo que hace falta levantar más la voz sobre los derechos humanos. Así es. Así es. Gracias. Bueno, gracias a todos quienes han estado aquí en este espacio. Gracias también a las personas que están en este momento igual haciéndonos algunas preguntas. Y nuestra compañera Juan Carlos nos va a ir contando cuáles son las preguntas que han surgido y va a ir direccionándolas. Así que, Juan Carlos, dale nomás. Gracias, Franco. Sí, bueno, en primer lugar, agradecer las exposiciones y las reflexiones que se comparten en este conversatorio, no solo por la relevancia de una ley antidiscriminación, sino que también para analizar las fortalezas y las debilidades que se presentan con el contexto actual. Hay varias preguntas que se presentaron en el chat y la verdad es que quería sintetizarla en una general para todos, y es que, ¿por qué creen que se hace tan necesario esta reforma? Y no sé si ahí pueden complementar con las críticas que se pueden realizar con la ley actual, considerando que, por ejemplo, a veces se menciona que con la ley actual es difícil denunciar un acto discriminatorio, o, por ejemplo, si esta reforma actual incorpora otros elementos como a lo mejor que las empresas generen ciertos cambios o si existen diferencias con esta reforma en cuanto a la sanción de los actos de discriminación. Entonces, no sé si pueden hacer ahí un punto de comparación y por qué se hace necesario esta reforma, considerando que en el caso de Matival, Erika y Jaime están trabajando desde la institucionalidad, pero desde lados diferentes, ¿cierto? Y en el caso de Alba, que su experiencia en Argentina obviamente nos parece muy útil porque obviamente nos preocupa mucho lo que está pasando en nuestro país vecino y a nosotros también nos genera alerta porque también tenemos partidos y movimientos que tienen esta postura antiderechos, antigénero. Y un poco con lo último que mencionaste, te quería consultar cuáles son las acciones o estrategias que actualmente se están realizando un poco para resistir estos cambios, porque para nosotros Argentina siempre ha sido un modelo en cuanto a avance de legislación, derechos LGBTQI más, pero vemos que un gobierno llega y cambia todo radicalmente, ¿cierto? Entonces, no sé qué estrategias o acciones están tomando allá para ir resistiendo estos cambios. Entonces, esas son las preguntas sintetizadas en una pregunta más general. ¿Quién parte? ¿Ocupamos el mismo orden que teníamos? Matival, Erika, Jaime y Alba, ¿me parece? Y yo creo que en temas de tiempo nos podríamos extender quizás en la respuesta, e incluso hacer diálogo si es que es necesario, por lo menos dentro de unos 5 minutos cada persona, para que Mm. alcancemos a los... Sí, bueno, yo quiero agradecer todas las intervenciones, de verdad interesante ver cómo de distintos lados podemos aportar, en definitiva, desde nuestra formación profesional o de nuestra formación en el activismo, para poder contribuir en un país que luche contra la discriminación. Gracias, Alba, también por la tremenda experiencia. Muchos te admiramos acá por el ejemplo que representa y gracias también por informarnos con detalle de lo que sufrieron esas 4 compañeras argentinas. Esperemos que la que está recuperándose logre salir bien. Bueno, la principal crítica que le hace a la ley hoy día es que la ley tiene errores incluso jurídicos. Por ejemplo, hay una norma que dice que la ley no puede de alguna forma impedir o de alguna forma no puede permitir que se prohíba la ejecución de un fallo, una cuestión así de una sentencia judicial. Eso es una cuestión muy anómala en el derecho, no tiene sentido y se explica solamente porque cuando ocurrió el crimen de odio que terminó con la vida de Daniel Zamudio, se tramitó muy rápidamente la ley. Entonces quedó con errores graves, como visibles. Hay incoherencia en el lenguaje interno, en algunos momentos se habla de requirente, en otros se habla de denunciante, no sé. Hay varios errores como básicos que cualquier operador jurídico los advierte desde su formación. Entonces, partamos por ahí. En términos de prueba, ya lo mencioné también en mi presentación, hay muchas dificultades para poder probar actos discriminatorios, ya sea de tipo penal, como puede ser agresiones callejeras. Vi que había una pregunta que señalaba si es que acaso las agresiones callejeras no podían ser sancionadas, aunque existieran cámaras de grabaciones. Lo que ocurre es que, claro, una agresión callejera podría pasar por el delito de lesiones, y eventualmente ese delito de lesiones podría aplicarse el agravante a la discriminación, pero el agravante de la ley de discriminación señala que el delito debe estar motivado por la discriminación, y eso implica escudriñar en un ámbito subjetivo de la persona que ejecutó el acto discriminatorio, lo que resulta una alta carga probatoria para quien
tiene que llevar el impulso del proceso. Entonces, en la reforma se propone una nueva redacción de ese agravante para que señale que ya no tenga que estar motivado todo, sino que durante la comisión del delito tengan que aparecer elementos que den cuenta de la discriminación. Entonces eso un poco flexibiliza la posibilidad de que se pueda ser probado en juicio, y además también esa redacción es coherente con el anteproyecto de Código Penal que lleva hace mucho tiempo tramitándose en el Congreso, y bueno, tiene para largo eso todavía. Ahora, respecto a lo que se puede hacer del ámbito empresarial o trabajadores, hay que señalar que el Consejo de Igualdad y No Discriminación no solamente tiene estos representantes de distintos ámbitos del Estado, que son 14, sino que además tiene dos miembros que tienen derecho a voz, no tienen derecho a voto, pero tienen derecho a voz, que es un representante del sector empresarial y un representante del ámbito de los trabajadores. Entonces eso se pensó precisamente para poder darle una perspectiva más amplia, y de hecho una de las funciones que se establece en el nuevo aparataje institucional antidiscriminatorio es que se puedan generar informes respecto a la idoneidad de la colaboración público-privada en materia de respeto al derecho de igualdad y no discriminación. Eso es algo que también está contemplado ahí. Creo que con eso doy como las respuestas más principales a lo que salió planteado, pero me gustaría escuchar al resto de los panelistas para que podamos ir armando un diálogo. Gracias, Matival. Entonces le toca su turno a Erika. ¿A mí? ¿Sí? Sí. Sí, bueno, como decía el compañero Matival, precisamente yo creo que es necesaria la reforma porque realmente quedó con muchos errores como contaba, ¿no? O sea, yo como testigo o como en realidad también participé incluso de los primeros borradores que nunca hemos podido encontrar, que Matival siempre me pide ese documento histórico donde trabajamos con el MUNS, activistas lesbofeministas, es decir, había un montón de gente, fue como el año 2003, ¿no? Yo estaba recién empezando con el sitio web de Rompiendo el Silencio e hicimos el primer borrador y era realmente algo, lo que yo recuerdo, muy completo, donde se le exigía al Estado, ¿verdad? Donde se comprometía, perdón, al Estado, ¿cierto? Las medidas afirmativas, es decir, era muy, incluso se proponía la institucionalidad, desde ahí ya se estaba proponiendo la institucionalidad y la inspiración, ¿verdad? Era también lo que estaban haciendo las y les compañeras de Argentina también. Entonces, obviamente que después cuando vino también ¿verdad? Lo de Daniel Zamudio, ¿cierto? El caso tan lamentable, ¿cierto? Lógicamente que hubo una efervescencia, ¿no? Y se aprovechó un poco, yo creo que las organizaciones en esa oportunidad aprovecharon, digamos, el contexto. No digo aprovechamiento de una manera negativa, me refiero de ver la oportunidad de sacar adelante quizás una ley que se estaba empujando hace mucho tiempo, pero sin embargo quedó con un montón de vacíos y esos son los vacíos que hoy en día se está tratando, digamos, digamos, de arreglar, digamos, de modificar, de poder realmente tener una ley moderna, porque la que está hasta estos momentos no sé si realmente nos ayuda mucho. Quizás sirve de agravante para los casos, ¿no? O sea, por ejemplo, mencionaban acá el caso de Nicole Saavedra, tantos casos que hemos tenido de crímenes de odio donde quizás nos sirve de agravante, pero no es suficiente. ¿Verdad? No es suficiente con esa ley. Y también recuerdo, ¿no? Que, bueno, cuando estaba ahí de coordinadora en la agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, presentamos una moción, presentamos, digamos, una propuesta al proyecto de ley que son las terapias de reconversión, perdón. Y en muchos países ya se está aprobando, ¿cierto? Es decir, México, lo que recuerdo también, y otros países han estado ya haciendo una legislación sobre las terapias. Y bueno, con mi agrupación y con el apoyo también de la abogada Connie Valdés, Constanza Valdés, con ella, ¿verdad? Hicimos esta propuesta de presentar esta indicación al proyecto de ley sobre las terapias de reconversión. En ese tiempo hubo un montón parece que fue el 2018, ¿no? No me recuerdo, o 2019, no recuerdo muy bien, pero hubo un montón de polémica también, ¿no? Cuando se presentó esto por algunas creencias, ¿cierto? Pleno 2020, me dice Matival, y un montón de creencias también que había, ¿no? Que no era necesario, ¿cierto? Cosas bien erróneas. Entonces, quizás vimos la oportunidad de, ¿por qué no lo hacemos y lo presentamos dentro de la ley, que vaya dentro del proyecto de ley? Ahora no sé si todavía está, espero que sí, porque como que sí, todavía está, qué bueno. Y creo que ahí en ese sentido,
actual, si es que se llega a aprobar esta ley, vamos a ser pioneros también. O sea, no pioneros, pero me refiero, vamos a estar dentro de estos países en que realmente le toma importancia real a esto de las terapias, porque también constituyen violencia. Y en ese sentido sabemos que las terapias hoy en día pasan de una manera bien, digamos, como decimos acá en Chile, piola. O sea, en el fondo hay muchas terapias disfrazadas, ¿no? Que quieren ser otra cosa, de acompañamiento, consejo espiritual, ¿no? Sin, obviamente sin criticar el tema de la religión, pero sí también se disfrazan muchas veces para querer violentar también a las disidencias. Y yo creo que en ese sentido, esta sería una ley moderna, una ley que trata de integrar todos esos vacíos que dejó que dejó la que tiene actualmente, que si bien hemos estado quizás tomándola muchas veces cuando hemos tenido casos de violencia para nuestras comunidades que han servido de agravante, pero que sin embargo sigue sin ser suficiente. O sea, yo no encuentro suficiente el hecho que solamente haya una amonestación, poco menos, ¿no? Yo recuerdo una vez también que fuimos a protestar afuera de un restaurante que se llamaba Pollísimo, que parece que está en Plaza Italia todavía, porque expulsaron a dos chicas, ¿verdad?, del lugar, y en esa oportunidad quisimos, digamos, recurrir a esto y nos sirvió de mucho, es decir, fue una sanción, fue como tan tan para la casa y se acabó. Entonces, eso no, creo que realmente no nos merecemos ese tipo de ley. Siento que tienen que ser leyes en serio, no ya más estas leyes como que no fuera importante las vidas de las disidencias, no fueran importantes. Entonces, creo que por eso es tan importante esta reforma. Franco, si me permite, solo para complementar lo de Erika, que se presentó una decena de indicaciones por la derecha para eliminar la prohibición de terapias de conversión. E incluso eso caló en el centro. Al final tuvimos que incorporar una modificación en lo que se aprobó en el Senado para evitar que se considerara terapia de conversión los programas de acompañamiento a la identidad de género que están relacionados con la ley de identidad de género. Es decir, como que se quería, como incluso señalar que en verdad los programas de acompañamiento a la identidad de género eran terapias como para convertir supuestamente a niñas en trans. Entonces, totalmente contrario al espíritu de la ley de identidad de género. Entonces, al final tuvimos que poner explícitamente que esos programas de acompañamiento no son terapia de conversión, pero bueno, quedó en definitiva pero una discusión de larga data. Nosotros presentamos un proyecto de ley bien largo sobre ese tema, al igual como lo hicieron los países que mencionaste, para regularlo más en específico. Y alguien en el chat preguntó cuándo sería la votación. Esperamos que sea la última semana de mayo, pero igual depende mucho de la agenda del Congreso. Ujú. Gracias, Matías, gracias, Erika. Y no sé si todavía retienen la pregunta Jaime y Alba, sino para pedirle a Juan Carlos si puede repetir un poquito, igual ha pasado harto ratito. Sí, yo creo que la logro retener, creo que la importancia de la reforma y las críticas, al final de cuentas, que existían a la ley actual. Y en ese sentido, bueno, son numerosas las críticas que se han levantado desde la sociedad civil. Nosotros, como les comentaba, hemos estado en constante conversación con diversas organizaciones desde el día uno en que asumimos en el gobierno, por lo menos desde que yo asumí en la seremía, hemos estado siempre en reunión con ellos para poder ver cómo poder implementar medidas administrativas que vengan efectivamente a generar una transformación dentro de la región en materia de diversidad y disidencia sexogenérica, sobre todo los organismos estatales, pero que claramente la ley no venía a cubrir, que tenía esta falencia. Además, otra de las críticas que siempre se ha encontrado es que cuando existe un acto de antidiscriminación, cuando se condena, se le condena con una multa de beneficio fiscal y nada a beneficio de la víctima, algo que tenían que las víctimas desarrollar por parte, un juicio aparte, que era de lato conocimiento. Todos sabemos que los juicios civiles se demoran mucho tiempo y que es muy gastado para la persona, en este caso víctima de un acto discriminatorio, el ejercer esa acción. Por lo tanto, hoy día también se viene a generar esta reforma para poder incluirla como una acción conjunta dentro del mismo juicio. Entonces, de esa manera también va facilitando un poco y fortaleciendo el acceso a la justicia, pero también me gustaría decir que esto se ancla con otra patita que lo esbozó Matival al inicio de este conversatorio, que es la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Efectivamente, viene a reformar las 4 corporaciones de asistencia judicial que nosotros tenemos en nuestro país, pero además crea la Defensoría de las Víctimas, los traslada hacia el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
los programas de atención a víctimas que hoy día dependen del Ministerio del Interior y otros organismos, para que de esa manera creemos un sistema nacional coordinado y sobre todo con igualdad en estándares, calidad y servicio para los usuarios que hoy en día lo requieran. Y de esa manera también viene incluido dentro de este servicio el trabajo activo con las líneas para poder prestar una asesoría jurídica oportuna, adecuada y de calidad a las víctimas de actos discriminatorios o de actos que tengan contemplados dentro de esta ley. Entonces, en ese sentido, como gobierno hemos estado trabajando activamente en poder generar que el sistema de protección de derechos de víctimas de delitos pueda ser protegido no solamente por la Defensoría de las Víctimas, sino que hoy en día también por esta institucionalidad, por esta división que viene a reforzar a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Como les comentaba, cuando nosotros hablamos de un equipo interdisciplinario, técnico, que va a elaborar políticas públicas, que va a generar una coordinación intersectorial, que va a poder hacer una bajada y fiscalizar también cómo se están implementando dichas políticas públicas en cada una de las regiones, nos permite y nos dota de herramientas que hoy en día las seremías no disponemos para poder efectuar transformaciones directas en cada uno de los territorios. Entonces, en ese sentido, yo creo que la prioridad uno o por qué es tan importante la reforma, que este proyecto de ley se apruebe con las indicaciones que nosotros incluimos, por lo menos para nuestra parte como Estado, es que vamos a reforzar un organismo estatal como es la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero también vamos a contar con herramientas técnicas para poder desplegarnos a lo largo del territorio, para poder orientar a las víctimas, para poder entregarle una defensa adecuada y por sobre todo estar generando un respeto irrestricto a los derechos humanos de todos, todas y todes. Entonces, esa es como mi respuesta frente a la pregunta. Muchas Bien. gracias. Muchas gracias. Y nos queda Alba, no sé si necesitas un Yo recuerdo. también la recuerdo, tiene que ver con cuál es el rol de la sociedad civil, cuál estamos haciendo actualmente en Argentina para resistir a tanto atropello y sobre todo a una pregunta que la verdad es una pregunta vital para la democracia y para la dinámica de las democracias en América Latina, ¿no? ¿Qué pasa cuando sectores de extrema derecha, y lo vimos en Bolsonaro en Brasil, y no es el único, sino también bueno, en otras oportunidades en América Latina y en Argentina es hoy la realidad cuando cobran fuerza y tienen una agenda no solamente económica, sino también una agenda antiderechos y tienen una posición antiderechos. Yo creo que lo que puedo agregar de cómo, no solo cómo lo resistimos, sino cómo describimos esta realidad, tiene que ver con poder ver cómo efectivamente los señalamientos de una agenda económica, y parecía que el presidente Milei se presentaba para venir a restituir y a lesionar, digamos, del aparato político a la casta que se había enriquecido. Bueno, cómo su discurso encubre todo un plan de disciplinamiento social y de ataque a defensoras de derechos humanos. Y hablo en la tradición que tiene Argentina sobre derechos humanos en materia de memoria, verdad y justicia, el rol de madres, abuelas, de Plaza de Mayo, sino también hablo sobre el ataque que tuvo a mujeres que levantaron la voz, no solo en el feminismo, sino también a artistas y a otras defensoras de derechos humanos, y cómo efectivamente esta misma posición ataca a grupos desventajados socialmente, como las personas trans o las personas LGBTIQ+, en un sentido más amplio. Entonces, uno de los datos que complementa, digamos, la posición política y económica de Milei es que no son temas aislados de una agenda de disciplinamiento social, de romper con la igualdad y de buscar socavar derechos a las personas más desventajadas. Una sociedad que cierra los números como lo cierra Milei en términos fiscales solo puede generar mayor desigualdad, y es lo que estamos viviendo en Argentina, no solo en materia económica, sino también en materia social. Y creo que ahí aparecen y tienen que aparecer
y esta es la fragilidad de la democracia hoy en Argentina, tiene que aparecer un cuerpo legislativo bien consciente de su propia tradición. Argentina, por ejemplo, aprobó la ley de cuota o cupo laboral trans en 2021. Muchos de esos propios legisladores que hoy están debatiendo las leyes que presenta Milei, como la ley Bases, votaron también por la ley de cuota o cupo laboral trans. Entonces, lo que puedo decir es que Milei no logra aprobar sus leyes en un Congreso que se planta, digamos, fuerte en el término de la negociación, aunque actualmente está negociando con los gobernadores, con los gremios y está teniendo una posición de mayor alcance en su propuesta de ley, que es esta ley Bases. Lo que quiero decir es que yo creo que ahí es donde tiene que aparecer justamente el resorte de la democracia, que es la defensa en el cuerpo legislativo. Lamentablemente, nosotros todavía no hemos logrado probar que la plataforma de derechos humanos y de la agenda LGBTIQ+, no sea una moneda de intercambio en ese debate político. Y yo creo que va a faltar mucho tiempo para que los estándares de derechos humanos y particularmente de los derechos LGBTIQ+, logren ser, digamos, convicciones fuertes de las instituciones argentinas y no sean moneda de intercambio para esto. Pero el trabajo que estamos haciendo es sobre el poder legislativo fuertemente, y creo que la sociedad civil, además de recibir el ataque en las redes sociales, el ataque en la vida social, nuestras comunidades, este dato no está aislado de el ataque a las compañeras lesbianas no está aislado de los discursos de odio que se generan hoy en Argentina, y lo que creo es que justamente amplificar y no callarnos ha sido la clave para poder tener este rol. Hacía mención, y cierro con esto, sobre la ley de cupo laboral, porque lo que Milei no logra en el Congreso lo hace desfinanciando y rompiendo las políticas públicas. Por eso hablaba de la defensa del INADI actualmente, y me parece imprescindible que ustedes puedan tener una ley antidiscriminatoria actualizada con instituciones fuertes, porque realmente es la última herramienta que tenemos para poder asegurar y resguardar la protección para nuestras comunidades. La alfabetización jurídica, los ámbitos de justicia en Argentina se ven diezmados por una justicia elitista, por una justicia que tiene digamos, un código que se protege a sí misma muchas veces. Entonces, ahí es donde se asienta y se ve la impunidad de esto. Entonces, si no tenés un ejecutivo o una institución de derechos humanos que protejan como a la altura de las circunstancias, lo que ves es diezmada a una población en un ataque profundamente desigual. El rol de los medios de comunicación están cumpliendo un rol brutalmente nocivo para los derechos humanos. Entonces, el panorama es complejo, no hay que descuidar las agendas que ustedes están teniendo en la tarde de hoy. Yo realmente deseo con el corazón que lleguen a la votación a finales de mayo y que puedan encontrar una ley que proteja a nuestras comunidades, no solo en materia de derechos, sino también de prácticas institucionales y sociales que se dan todo el tiempo, y Argentina en este momento lamentablemente es un mal ejemplo sobre el efecto amplificador de los discursos de odio en nuestra sociedad. Así que realmente, compañeras, compañeros, compañeres, les deseo toda la fuerza para tener una ley robusta en materia de derechos humanos, en materia antidiscriminatoria. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias por esas palabras, por esos deseos, y también creo que son los deseos de todos quienes estamos hoy en día entendiendo que la, la política y el cómo nos metemos en política va a darnos un resultado positivo en esto. Yo les invito a sacarnos una fotito, así que están todos con sus cámaras prendidas. 1, 2, 3. Ahí está la fotito.
Y quiero dejar también a mi compañera Loreto para que dé las palabras finales para ir cerrando este conversatorio. Así que muchas gracias. Loreto, dale. Bueno, muchas gracias a todos los que estamos acá, los que se conectaron también vía YouTube. Yo creo que tenemos un desafío bastante grande, como dice Alba, primero como personas, ¿no? Como profesora en mi caso, yo tengo un desafío grande ahí. Creo que faltan muchas políticas en educación aún, desde la primera infancia, para hacer em, a las personas más conscientes de las diferencias que todos podemos tener. Y creo que como partido tenemos un desafío grande. Personalmente en la Comisión de Derechos Humanos, que tengo acá algunos compañeros también presentes, creo que tenemos también ahí no dejar de visibilizar lo que está pasando, lo que pasó también lamentablemente en Argentina, que Alba nos contó, que ya habíamos estado hablando un poquito antes que empezáramos. Todo lo que sucede tenemos que seguir visibilizando, y porque tampoco sabemos del gobierno que nos viene, Alba. Así que también estamos, creo que tenemos que movernos y apoyar estas instancias, y ojalá salga esta ley porque lo necesitamos. ¿Ya? Así que muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias, un Chao. abrazo a todas y todos. Gracias, hasta Abrazo a luego. todos. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, Gracias. gracias. Chao, Fuerza, gracias. Alba. Saludo a las compañeras. Saludos, chao. Yay.